Muchas gracias por su interés en los cursos virtuales de NanoAndes. Sean todos bienvenidos. En esta presentación se desarrollará el tema Fabricación de nanoestructuras usando la técnica de rociado pirolítico. En la presentación se verá la técnica de rociado pirolítico y algunos casos particulares para los cuales podemos fabricar nanopartículas o películas delgadas o películas nanoestructuradas. Al final de la presentación se dará un ejemplo práctico de fabricación de películas de óxido de zinc sobre vidrio. La técnica de rociado pirolítico consiste básicamente en la pulverización de una solución que contiene los iones metálicos del óxido que se desea producir sobre un sustrato el cual se encuentra a una temperatura relativamente elevada. Por otro lado, y dependiendo de las condiciones químicas de la solución, del tamaño de gota y de la temperatura del sustrato, se puede producir también nanopartículas o películas delgadas nanoestructuradas. La presente diapositiva resume el proceso de fabricación. En un primer instante, lo que se debe hacer es escoger los reactivos químicos necesarios para poder elaborar la solución precursora. Luego, esta solución precursora será el insumo necesario utilizado por el sistema de fabricación por rociado pirolítico para la fabricación ya sea de películas o de partículas. En la presente diapositiva se observa el esquema básico del equipo de fabricación de películas delgadas por rociado pirolítico. Como se ve, tiene dos bloques, uno fijo, formado por el horno y el sustrato, y uno móvil, formado principalmente por el nebulizador y la tobera. El horno mantiene a una temperatura adecuada y constante al sustrato. El nebulizador usa el denominado gas portador, en este caso el aire, para transformar la solución precursora en pequeñas gotas. Estas gotas viajan a través de la tobera hacia el sustrato caliente. El hecho de tener una parte móvil ayuda en la uniformidad del espesor de la película. Existen otros diseños para el equipo donde, por ejemplo, el horno y el sustrato se mueven manteniendo la tobera y el nebulizador fijos. Para cada solución precursora existe una combinación de la temperatura del sustrato y la distancia del sustrato a la tobera, la cual permite obtener sobre el sustrato películas delgadas o nanopartículas. Por otro lado, si la solución precursora es del tipo sol-gel, es decir, una solución coloidal de partículas sólidas con dimensiones menores a 1 nanómetro, se puede fabricar películas nanoestructuradas. En la presente diapositiva se observa una animación que grafica lo que sucede con las gotas que dejan la tobera y viajan hacia el sustrato. Como se puede ver, existe un gradiente de temperatura desde el final de la tobera hasta el inicio del sustrato. Se han considerado 4 casos importantes. Todos ellos dependen del tamaño de la gota. Por ejemplo, para gotas de tamaño muy pequeño, la reacción se completa durante el transporte, antes de llegar al sustrato, y se produce un polvo del material sobre el sustrato. En este caso, lo que se está haciendo es obtener directamente polvos del óxido que se desea fabricar. Este es un muy buen método, por ejemplo, para fabricar nanopartículas o polvos nanométricos. En un segundo caso, tenemos un tamaño de gota ideal. En este llamado tamaño ideal, el solvente se vaporiza completamente antes de alcanzar el sustrato. Las partículas precipitadas se fusionan, vaporizan y se difunden sobre la superficie del sustrato. Aquí, las partículas producidas sufren procesos de adsorción, difusión superficial, reacción de nucleación y por ende determinan el crecimiento del recubrimiento.
el resto de los productos de la reacción se volatilizan y se difunden fuera del sustrato. En este caso, sí obtenemos películas delgadas. Veamos dos casos más, cuando tenemos gotas de tamaño mediano. En este caso, el solvente de las gotas se vaporiza al llegar al sustrato, dejando partículas precipitadas de los reactantes, los cuales en la superficie del sustrato se fusionan y causan enfriamiento localizado, dando recubrimientos de inferior calidad. Por ejemplo, tenemos recubrimientos con poca adherencia. Y veamos ahora el caso extremo donde tenemos gotas de tamaño grande. Aquí la energía térmica absorbida por la gota durante el transporte al sustrato no es suficiente para vaporizar totalmente el solvente. El solvente residual se evaporará en el sustrato formando estructuras no homogéneas. El tamaño de gota, por tanto, es una variable importante en la fabricación de nanopartículas o películas delgadas o películas nanoestructuradas. Veamos ahora un modelo. ¿Qué es lo que sucede con una gota que sale del nebulizador hacia el sustrato? Sobre ella en sí actúan dos fuerzas. La primera es el peso, representado por F sub g. La segunda sería la fuerza de fricción del aire que empuja a la gota. Es la denominada fuerza de Stokes. Como vemos aquí, la fuerza de Stokes tiene una expresión, E6pi por la viscosidad del aire, por la velocidad de la gota, menos la velocidad del aire, multiplicado por 1 más 8 tercios del número de Reynolds. El número de Reynolds está dado por 2 veces el radio de la gota multiplicado por la velocidad de la gota menos la velocidad del aire por la densidad del aire dividido entre la viscosidad del aire. El peso es simplemente la masa de la gota multiplicada por la aceleración de la gravedad. Cuando estas dos fuerzas alcanzan el equilibrio, las gotas viajan con una velocidad constante, denominada velocidad límite. Si reemplazamos estas dos ecuaciones de Fs y F sub g en la igualdad, podemos despejar la velocidad límite. Esta velocidad límite tiene una expresión cuadrática y es justamente un parámetro importante para poder determinar cuál sería el radio de las gotas que están llegando hacia el sustrato. Veamos un ejemplo. Si tenemos una solución precursora de estaño en etanol y tenemos un flujo de aire de 250 mililitros sobre segundo, podemos reemplazar los datos en el modelo y obtenemos una gráfica parecida a la que se está presentando en este momento. Velocidad límite versus el radio de la gota. Como se observa, radios de 26 micrómetros para adelante regresan hacia el nebulizador, caen al nebulizador debido a que tienen velocidad límite negativa y por tanto las gotas que están llegando al sustrato caliente son de radios menores a 26 micrómetros. Veamos ahora cómo podemos fabricar nanopartículas en base a la técnica de roceo pirolítico, considerando gotas de tamaño muy pequeño. La presente diapositiva muestra el esquema de un sistema de roceo pirolítico en flama. Como se puede observar, tenemos tres zonas principales.